Hey Mivin, bienvenido a otro capítulo de Tips and Tricks donde te voy a mostrar gráficas de progreso. Estoy muy contento porque vamos a lograr esto. Y es que me ha llevado un poquito de tiempo investigar. Recuerda que todo lo que te estoy compartiendo, primero lo pruebo, después lo aplico en un proyecto, vengo y lo comparto contigo. Así como dice aquí atrás en mi estudio, aprende, aplica y replica. Yo soy Axel Romero, estoy muy contento de que sigas aquí en la comunidad y te tengo un dato interesante. Pero de pronto este dato me vuelve un poco triste, un poco feliz, pero te lo comparto para que me puedas apoyar. 50% de todo lo que ve mi audiencia aquí en Mundo Binario están suscritos, pero el 50% no están suscritos. Estaría muy contento de que te puedas unir a la comunidad suscribiéndote para que no te pierdas nada de lo que estoy subiendo aquí en Mundo Binario. También regalándome un like, pues me va a posicionar, o va a posicionar mejor dicho, este video, y va a llegar a más emprendedores, a más personas que puedan y quieran aprender sobre AppSheet y pueda mejorar su aplicación, su aspecto, ¿lo ves? Entonces me gustaría muchísimo que me apoyes con eso, sobre todo suscribiéndote. Recuerda que son datos estadísticos, me gustaría un poco más que te suscribieras para que de pronto sepa desde dónde me ves, tengamos un poquito más de interacción, más comunicación entre nosotros, y de eso también te quiero hablar. Yo estoy en Instagram como Mundo Binario, _Mundo Binario, y en TikTok donde comparto un poquito más de hacks que se puede hacer en menos de un minuto, pero seguramente allá te voy a estar compartiendo muchísimos truquitos, muchísimos hacks sobre pues tecnología, y estoy como @Mundo Binario. Estaría muy contento de que te unas en esos canales o que vayamos a crecer esas redes de pronto, ¿vale? Ya que te he dicho todo esto, vayamos a aplicar estas gráficas de progreso. Yo estaría muy contento de que cuando estemos en la computadora tú estés aperturado a aprender, aplicar y replicar. Acompáñame a la computadora. Bien, yo ya tengo aquí en la hoja de cálculo que se llama DB Proyectos 3 pestañas. La primera es donde vamos a almacenar los proyectos, otra las etapas y las actividades. En proyectos tenemos proyecto ID, proyecto nombre y proyecto imagen. Es muy sencilla la definición. En etapas, etapa ID, proyecto ID, porque debe ir ligado una etapa a un proyecto y el nombre de la etapa. Y en actividades, la etapa ID, la actividad ID, la etapa ID, la actividad nombre y la actividad de estatus. ¿Por qué no estoy colocando una columna que se llame proyecto ID? Porque justamente cuando ya tenemos la relación de etapa ID, ya vamos a saber automáticamente sobre qué proyecto estamos trabajando. Esa es la definición que vamos a estar trabajando sobre el proyecto. Entonces vamos a ir a la aplicación, bueno, a AppSheet, y vamos a ir a generar esa app. Vamos a utilizar que con data existente y le vamos a poner MB proyectos, Mundo Binario proyectos, ¿ok? Entonces le vamos a decir que es Education and Training y seleccionar nuestra data. Va a ser a través de una Google Sheet, y aquí vamos a colocar o a seleccionar DB proyectos, justamente la definición que ya te he mostrado. Aquí va a demorar un poco en lo que pues va y selecciona toda la definición del que hemos hecho previamente, ¿ok? De columnas, tipos de datos, pero nada que podamos arreglar aquí. Miren, en proyectos vamos a darle en tabla y vamos a verificar que el proyecto es Unique ID, eso está muy bien, pero en label vamos a darle que sea el nombre y la imagen que sea de tipo image. Bien, entonces aquí vamos a darle save para únicamente guardar justamente esa estructura. Vamos a darle nueva data porque nos han faltado dos más, incluso aquí nos la está recomendando. Vamos a seleccionar actividades y posteriormente el de etapas. Vamos a darle a agregar etapas y agregar etapas. Entonces vamos a definir primero etapas. En etapas, en etapa ID, vamos a dejarlo justamente así, Unique ID, ¿les parece? Y en proyecto ID va a ser de tipo ref, aquí de tipo ref, que debe seleccionar algún proyecto. Una etapa pertenece a un proyecto y vamos a darle save. Muy bien. En display, en el label, vamos a darle aquí el nombre de la etapa, ¿ok? Por ahora no me estoy profundizando sobre el display name, ya sabemos sobre algunos otros videos, pues para qué sirve pues el resto de configuraciones.
Por ahorita nos interesa la esencia de la gráfica del progreso. Ok, vamos con actividades. En actividades, la actividad ID va a ser Unique ID. Quitamos que no sea label, actividad ID, sino actividad nombre. Bien, la referencia de la etapa le vamos a dar ref. Y aquí le vamos a decir que obviamente debe pertenecer a alguna etapa. Entonces vamos a darle etapa. Vamos a darle don't. Bien. Y aquí vamos a ir a colocar en la actividad de status que sea de tipo sí y no. Ok. Si le damos que sea de sí o no, aquí podríamos colocar, mira, vamos a darle cuando diga no, es decir, que está pendiente, y cuando diga que es sí, que ya está realizada, por lo tanto finalizada. Vamos a darle save, vamos a darle don't y vamos a darle save. Aquí se está procesando la información. Bien, y entonces vamos a ir a agregar la vista. Ya tenemos proyectos, actividades, nos faltaría la de etapas. Entonces colocamos aquí etapas y aquí etapas. Vamos a darle save. Ya tenemos nuestros 3 conceptos bien establecidos. Bien, entonces vamos a colocar y vamos a hacer un poquito más bonito la vista. Entonces la de proyectos, vamos a darle clic aquí y en display vamos a ir a colocar algo que diga project. Lo vamos a manejar en inglés y vamos a colocar este de proyectos. El de etapas, vamos a buscar algo que represente mejor a esa opción. Vamos a colocarle aquí como bars, a ver si de pronto aquí este está bien. Y el de actividades, vamos a darle en display. Y en actividades como un check, yo creo que lo deberíamos encontrar como un down o un check. Aquí está, miren. Listo, vamos a darle save. Ya configuramos nuestros proyectos, ok, nuestras actividades y nuestros proyectos, etapas y actividades. Vamos bien. Entonces vamos a agregar un proyecto para ir agregando información. Mira que aquí en el formulario yo podría quitarle simplemente que aparezca el nombre y la imagen, ok, para configurar. Vamos a darle save. Vamos a configurar proyectos que a la grabación de este video son importantes, pues alrededor de todo Latinoamérica. Vamos a empezar con una hora aquí en México, que es muy importante, el Tren Maya, ok, en México. Entonces vamos a darle así y vamos a ir a seleccionar una imagen. Yo ya tengo previamente descargadas algunas imágenes, por aquí debería estar. Vamos a darle proyectos, por aquí debería estar MB proyectos, lo tenía por aquí bien identificado. Vamos a darle clic a aquí, debería estar como un folder MB proyectos. A ver, Tren Maya, lo voy a buscar como tren. Ok, aquí está. Entonces, a ver, creo que de pronto no es este. Aquí está, miren, MB proyectos. Entonces aquí tenemos el del Tren Maya. Vamos a darle save. Ok, puede tardar un poquito este video, pero de verdad vale la pena. Vamos a darle nuevo y vamos a darle acueducto. Bueno, voy a copiar la información porque obviamente antes de que yo les comparta todo esto, pues obviamente hago pruebas. Hago el acueducto de Reguemos, Chile. Vamos a darle save. Saludos a todas las personas que me ven desde Chile. Un abrazo muy muy grande. Es un país que quisiera conocer muy pronto. Otro proyecto es el corredor interoceánico y vamos a darle clic aquí al corredor interoceánico. Vamos a darle nuevo proyecto y uno más que va a ser el metro de Bogotá. Un abrazo también para todos los que nos ven desde Bogotá y dejen su comentario. Miren qué bonito va a quedar su proyecto. Vamos a darle save. Ya tenemos aquí prácticamente los proyectos, pero yo voy a cambiar la vista. Ok, vamos a darle clic en View y vamos a decirle que sea de tipo, a mí me gustaría para este proyecto que sea de tipo carta. Ok, vamos a darle de tipo tableta y entonces aquí le vamos a dar justamente que sea de tipo foto y en el título le vamos a dar el nombre del proyecto. Ok, por ahora lo dejamos así, la imagen ya lo tomó y esto lo vamos a utilizar más adelante. Bien, vamos a darle save. Ya tenemos nuestros proyectos, bien. Entonces justamente vamos a ir a la parte de branding y vamos a colocarle esto que muestre el nombre de la vista para que se vaya visualizando como lo viste en la intro. Incluso vamos a dejarle aquí un colorcito, ok, vamos a darle custom
y vamos a manejarlo así. ¿Les parece? Vamos a darle Save y ya se va viendo mucho mejor. Bien, ahora vamos a configurar una etapa. Solo vamos a trabajar sobre el del Tren Maya y probablemente el del acueducto de Chile. En etapa vamos a darle nuevo y mira que aquí vamos a ir a configurar. Simplemente quiero colocarle el proyecto y quiero colocarle el nombre de la etapa. Les digo, no voy a profundizar sobre el display name, ¿ok? Entonces voy a darle en etapas, agrego una nueva etapa al Tren Maya. Y entonces, etapa, o le voy a poner Tren Maya, etapa 1, ¿bien? Y voy a agregar, ahí está, voy a darle incluso, yo creo que una representación más flat, por ejemplo, de tipo table, y le voy a decir que simplemente me diga la etapa ID, bueno, el proyecto, el nombre de la etapa y simplemente así. Voy a darle eliminar, voy a darle save. Entonces ya tengo sobre qué proyecto estoy trabajando y la etapa. Entonces voy a agregar uno más al Tren Maya y le voy a decir Tren Maya etapa 2. Agrego nuevamente otro. Obviamente ustedes lo pueden optimizar, pero lo estoy haciendo un poco breve para que pues obviamente vayas a hacer estas gráficas de progreso, que es lo que nos interesa, ¿verdad? Entonces aquí Tren Maya, ok, y etapa 4. Vamos a darle save. Ya tenemos 4 etapas, ¿bien? Incluso si le doy clic aquí, me aparecen las 4 etapas. Bien, y voy a hacer 2 de Chile, simplemente. Agrego etapa y entonces para el de Chile le vamos a poner acueducto Chile, etapa, pues parece que sea etapa 1. Le voy a dar save, nuevamente otra y acueducto Chile, etapa 2. Bien, entonces ya tenemos aquí, si me voy a mi hoja de cálculo, tenemos 4 proyectos y en esos 4 proyectos tenemos etapas. Por ejemplo, para este mismo proyecto que termina en 77, ok, tenemos 4 etapas. Y para el de Chile tenemos 2 etapas. Bien, hasta ahí vamos con proyectos, etapas, pero nos faltan actividades. Ok, este video obviamente solo te va a servir para base y vayas a implementarlo en tu proyecto, ok. Pero lo hago así desde el inicio porque creo que esto ha funcionado y les ha gustado, porque lo empiezo totalmente limpio y también si tengo algún error, pues tú veas cómo se soluciona. Vamos a darle clic en actividades, arreglo el formulario, simplemente voy a solicitar la etapa, solicito el nombre y el estatus. Voy a darle save, que simplemente cuando yo inicio cualquier etapa, creo que debería iniciar con el estatus pendiente, ¿no? Pero lo vamos a dejar por ahora así. Entonces vamos a decirle etapas, actividades, agregar nueva actividad. A la etapa del Tren Maya, que es la etapa 1, le voy a decir actividad, bueno, para seguir identificando, Tren Maya, actividad 1. Ok, le voy a dar save, nueva actividad. A la etapa 1, actividad 2. Y simplemente voy a agregar una más, actividad 3. ¿Te parece? Y save. Y luego para la etapa 2, voy a decirle actividad 1. Nuevamente, a la etapa 2, actividad 2. Listo, ahí ya tengo etapas, actividades. Mira que aquí lo estoy haciendo. Actividades que van ligadas a etapas. Suena un poco confuso, pero ahorita vamos a ver cómo lo vamos a ir solucionando. También yo creo que las actividades, voy aquí a darle view y va a ser de tipo table. Vamos a ir a colocar la etapa, el nombre de la actividad y tal vez el estatus, ok, que está en blanco. ¿Cómo podría ser aquí? Podría haber incluso el proyecto. ¿Recuerdas que te lo mencioné? Vamos a darle en tabla y vamos a colocar aquí proyecto ID virtual, porque es una columna virtual. Y entonces yo lo único que tengo es la etapa ID y a través de la etapa ID yo tengo el proyecto. ¿Ves? Es muy sencillo. Vamos a darle save. ¿Por qué yo no lo coloqué como columna? Porque entonces vamos a colocar algo como redundancia, así se llama, de datos. Y entonces pues ya lo tengo, simplemente nada más lo consumo. Mira que ahora si yo le doy proyecto ID, ok, ya sé que es del Tren Maya y todas las etapas que tiene. Vamos a darle save. Bien, entonces tenemos, incluso podríamos aquí agregar
por proyecto o por etapa. Primero por proyecto y luego por etapa. Mira, el Tren Maya, vamos a agruparle, tiene 5 etapas, ok, etapa 1, etapa 2, con sus posibles actividades. ¿Lo ves? Entonces voy a agregar actividades ahora para el proyecto del acueducto de Chile en etapa 1. Entonces aquí vamos a poner acueducto 1, actividad 1. Copio nuevamente aquí a la etapa, actividad 2, y aquí nuevamente a la etapa y la actividad 3. Save. Voy a agregar una más también para el acueducto, ok, la etapa 2, y esta es actividad 1. Vamos a darle save. Entonces ya tenemos proyectos, etapas y actividades. Ahora sí, vamos a ir a hacer lo que nos interesa, ok. Aquí muchísima atención. Este video probablemente se prolongue bastante, pero vale muchísimo la pena. También, si tú tienes algún fundamento mucho mejor de lo que estoy aquí proporcionando, yo estaría muy feliz de que lo puedas compartir ahí en los comentarios. Bien, entonces vamos a ocupar algo. Mira, de hecho aquí tengo todos los scripts, miren. Les voy a mostrar, hay veces que oculto un poco mi pantalla, pero creo que es muy transparente lo que yo hago y me gusta compartir y vean cómo yo lo organizo. Miren, en AppSheet yo aquí tengo una carpeta que es todo lo que subo para ustedes, y entonces aquí tengo la barra de progreso, que esto está en los comentarios, en la descripción del video, aquí aparece. Mira, aquí tengo este proyecto, voy a darle copiar, que yo me basé y le doy los créditos al autor de este proyecto, el que se llama Dim. Ahí lo estoy colocando, no es mío, y le doy el crédito a la persona que ha hecho esto. Entonces vamos a implementar justamente esto, miren. Entonces a través de esto yo simplemente extraje lo más importante y lo estoy haciendo video. ¿Por qué? Porque a veces que está en inglés, cuesta un poco más comprenderlo y luego aterrizarlo a un proyecto, ¿no? Entonces aquí estoy dejando el recurso y todos mis créditos a la persona que lo ha hecho. Me ha servido de pues motivación y como referencia para hacer este video. Bien, aquí tengo todas las fórmulas que les estoy comentando. Entonces vamos a trabajar primero sobre una fórmula que se llama actividad conteo virtual. Bien, entonces vamos a ir a copiar esta fórmula literal y voy a optimizar este tiempo para explicarles sobre qué trata. Entonces se va a llamar actividades conteo virtual y te explico. Vamos a hacer a través de un select, vamos a ir a seleccionar todas las actividades cuando la etapa coincida, es decir, la etapa actual, y le voy a dar un count, voy a darle save, voy a darle don't, ok, pero esto antes aquí lo estoy haciendo sobre etapas, ok. Entonces, bien importante, no quiero que te confundas. Entonces voy a copiar esto, hago otra columna virtual, esta es la fórmula, y el nombre que yo definí es el conteo de las actividades, ok, virtual también. Entonces voy a darle aquí pegar, don't, creo que de pronto es el mismo, vamos a darle save, sí es el mismo, entonces solamente me va a marcar error y le voy a dar delete, si la dupliqué. Bien, no sucede nada. Después vengo aquí, con esto obtengo el conteo de todas las actividades, es decir, si tengo la etapa 1, cuántas etapas tengo ligadas. Por ejemplo, miren, de esta etapa, que suele ser el mismo, tengo 2 actividades, pero de esta tengo 3 actividades, ok, es como el conteo total de todas las actividades ligadas a esa etapa. Ahora voy a ir con esta fórmula a contar todas aquellas que están finalizadas. Voy a darle control C y voy a pegar aquí la fórmula y le voy a decir el nombre, actividades finalizadas conteo virtual. Un poco largo, pero descriptivo. Vamos a ir a analizar qué es lo que estoy haciendo aquí. Voy a decir que va a ir a contar justamente todas las actividades de esa etapa, pero simplemente cuando actividad de status esté en true. Si recuerdas, true es cuando ya está finalizada. Vamos a darle save, lo identifica como tipo number, le vamos a dar don't y le vamos a dar save. Hasta ahí vamos muy bien. Incluso en actividades, si le doy all, podríamos aquí visualizar. Voy a darle clic aquí
en etapas, es en la de etapas. Voy a decirle aquí que me dé el conteo. Ok, mira, ya me dio el conteo y de cuántas ha finalizado. Por ejemplo, la etapa 1 tiene 3 actividades, ahorita que sincronice, tiene 3 actividades y 0 están finalizadas. Ok, aquí hacemos el conteo por etapas y el conteo de actividades finalizadas. No tenemos nada finalizado, por eso es que muestra 0. Bien, hasta ahí vamos bien. Todas estas fórmulas, recuerda, te las dejo en los comentarios. Bien, entonces vamos a ir a calcular el porcentaje pendiente virtual. ¿Ok? ¿A qué se refiere esto? Y es que la verdad es que me lleva bastante tiempo hacer estos videos, pero vale muchísimo la pena compartirles esto. Voy a copiar la fórmula, que ya es un poco más complejo, que es el formato y la esencia de este tipo de videos, tips and tricks. Bien, aquí lo que estoy haciendo es ir a obtener la columna virtual que se llama actividades finalizadas, conteo virtual, es decir, cuántas he finalizado, y eso lo multiplico por 0.01. Es la única manera que encontré para que yo de cierta manera visualice justamente el porcentaje adecuado. ¿Ok? Y todo eso lo divido por todas las actividades. Por ejemplo, aquí tengo 10 actividades, pero si solo he terminado 5, por lo tanto me va a regresar que solo llevo el 50%. Si termino 6 actividades y son 10, pues me va a mostrar el porcentaje de acuerdo a mis actividades asignadas. Bien, le voy a dar save. Me lo detecta como decimal, ¿ok? Hasta ahí vamos bien. Vamos a darle down y en la vista vamos a ir a agregarlo. Miren, vamos a darle save y vamos a ver si realmente cuando finalice algo me lo va a mostrar. Miren, ahí dice que llevo 0.0, pero imaginemos que terminamos una actividad del Tren Maya. Vamos a darle editar y le digo finalizada. ¿Qué va a suceder? En la etapa dice que como tengo 2 actividades, ya finalicé una, pues 50% es lo que llevo de esa etapa. Por ejemplo, en la del acueducto de Chile, etapa 1, tengo actividades. Entonces voy a finalizar actividades de Chile, por ejemplo, de aquí. Voy a finalizar la actividad 1, que pertenece a la etapa 1. Finalizar, mira cómo cambia. Llevo el 33%, porque de 3 ya finalicé 1. Ok, ya vamos muy bien y estoy muy contento por este resultado. Entonces vamos a darle clic en Table. ¿Qué otra fórmula preparé para ti? Ya ahora sí vamos a buscar porcentaje SVG virtual. ¿A qué se refiere todo esto? Mira, vamos a darle copiar, vamos a darle la fórmula y le vamos a dar el nombre que yo le puse porcentaje SVG virtual. Save, no me marcó error. Sobre el porcentaje virtual, que ya vimos que es el 50.00, yo le estoy multiplicando por 0.1, luego lo divido entre 100 y luego lo multiplico por 10. ¿Por qué hago todo eso? Porque mira, le voy a dar save, porque así me lo estaba pidiendo como el SVG y es la única manera que encontré. Si también tú dices, oye Axel, te complicaste bastante, pudiste hacerlo de esta manera, agradezco muchísimo que me lo puedas decir en los comentarios. Miren, yo le puse, miren cómo se convierte de 50 a .50, de 33.33 se convierte a 33. Vamos a darle save. ¿Por qué? Porque así lo estaba esperando el SVG que ahora mismo te voy a mostrar. Vamos a darle nuevamente en Table y seguimos con mi acordeón literal, que es preparado para todos ustedes. Vamos a hacer una columna virtual que se llama Avance SVG Virtual. Voy a darle columna virtual, el nombre, y aquí viene todo lo interesante. Mira todo lo que voy a copiar, que es un concatenate. No te compliques por esto, ok. Yo también lo copié y lo pegué justamente del código que yo ya te mostré, pero simplemente aquí está renderizado y obviamente yo ya como más optimizado para que tú lo entiendas. No le moví nada, absolutamente nada, incluso nada más le cambié, creo que los colores, y tú puedes jugar con esos colores. Lo único que voy a reemplazar aquí es esto, que justamente es lo que calculé previo a generar esta columna virtual, que se llama porcentaje SVG virtual, que es de tipo decimal. ¿Y dónde lo reemplacé? Pues simplemente aquí,
y aquí, ok. Si tú ves alguna otra opción, pues simplemente lo reemplazas. Le voy a dar save y le voy a dar save. Bien, este que dice avance SVG virtual, le voy a decir que sea de tipo image. Algo bien importante, que esto se consume de la web, por lo tanto vas a tener complicaciones si lo trabajas de manera offline. Pero si está todo el tiempo consumiendo datos o está conectado a internet, no debería existir ningún problema. Bien, vamos a visualizar por ejemplo este de Chile, 33, y aquí ya aparece 33, ¿lo ves? Como graficado. Ahora vamos a ir al del Tren Maya y ya dice 50. Entonces ya de pronto podemos incluso acomodar, mira, esto ya no me sirve, ya vemos que sí funciona. Ok, nombre de la etapa también, esto ya se va. Y aquí el avance, tal vez así se vería mucho mejor, miren. O así, ¿no? El nombre del proyecto, la etapa y qué porcentaje tiene. Vamos a darle save. Hasta ahí creo que ya te impresioné, ya te gustó, ya te atrapé, entonces es momento de que me regales aquí un like, porque es la manera en que tú me dices, Axel, lo estás haciendo muy bien, y trato de hacerlo como a un ritmo medio, ni muy lento ni muy rápido, para que todos estemos contentos. Recuerda, tú puedes pausar este video en cualquier momento. Pero ahora vamos a nivel proyecto, ahí cambia un poquito. Recuerdas que aquí yo te dejé justamente esto, porque aquí vamos a poner el porcentaje. Eso es lo que me gusta, miren. Vamos a darle clic en proyectos. En la tabla de proyectos vamos a ir a generar justamente otra columna virtual. Y aquí en el acordeón vamos a seguir, mira, proyectos, y dice que yo tengo una columna virtual que se llama etapas conteo virtual. Todo esto es tiempo invertido para ustedes, mis binarios, y estaría muy contento de que se suscriban, porque es la manera en que me lo pueden agradecer y que YouTube posicione muy bien este video y lleguemos a muchísimos más binarios. Se llama etapas conteo virtual. Ahora yo no voy a ir a contar actividades, sino etapas con base al proyecto. ¿Lo ves? Le voy a dar save, va a ser de tipo number, y entonces simplemente va a ir a seleccionar cuántas etapas tiene un proyecto, si tiene 5, si tiene 10, ok. Por ejemplo, el Tren Maya, miren, vamos a darle en vista, el Tren Maya, aquí le vamos a dar conteo, y dice que tiene 4 etapas, vamos a ver si es cierto, 1, 2, 3, 4 etapas, ok. Acueducto de Chile 2, corredor interoceánico 0 y Bogotá 0, porque no hemos configurado más, ¿verdad? Bien, vamos a darle clic nuevamente en tabla de proyectos y vamos a hacer el porcentaje de avance. Por lo tanto, abrimos nuevamente el acordeón, porcentaje pendiente virtual. Voy a pegarlo y vamos a copiar la formulita. Esta es un poco más compleja, que ahorita mismo te la voy a explicar. Mira, lo que estoy haciendo es, vas a sumar el porcentaje que tienes por cada etapa, ¿ok? En etapas tengo una columna que se llama porcentaje SVG virtual, que se enlaza a un proyecto. Súmalo y divídelo entre las etapas que tengas, entre 4, entre 5, dependiendo cuántas etapas tengas por proyecto. Le vas a dar save, te lo detecta como decimal, vamos a darle save. Entonces vamos a ir mostrando antes de ir a gráfica, vamos a ver qué porcentaje tenemos en la vista. Vamos a darle clic aquí y ahora el porcentaje, mira, tengo .13 y .17, .0, .0, pero eso no nos indica nada. Entonces vamos a ir a colocar el SVG, que es bastante representativo y me gustó bastante. Entonces vamos a darle clic aquí, avance SVG virtual, pegamos el nombre y la fórmula igual, no te compliques tanto, simplemente copia todo esto que es un concatenate y lo pegas. No es necesario que te lo aprendas, ok. Incluso estas formulitas pues es lo que hace que se grafique de manera adecuada. Entonces lo que yo reemplacé, tú puedes jugar con colores de acuerdo a tu proyecto, ¿verdad? Entonces tú puedes aquí colocar porcentaje pendiente virtual, donde más lo copié, mira, y aquí con control F yo encuentro donde hago referencia, y en esas dos. Mucho cuidado, porque si tú de pronto le dejas así un mal corchetes o paréntesis, te va a marcar error. Voy a darle save, voy a darle don't, y este va a ser de tipo image. Voy a venir a la lista de proyectos y aquí le voy a decir
avance SVG. Le voy a dar Save y aquí viene la magia, te va a gustar bastante. Y entonces vamos a visualizar, mira que el Tren Maya lleva un 13%, incluso aquí no me gusta, le voy a decir no, simplemente así. El acueducto de Chile tenemos un 17%, es decir que va más avanzado, pero vamos a ir a llenar las actividades. Por ejemplo, vamos a terminar todas las actividades y mira, le voy a dar clic aquí, todas las actividades, a ver si de pronto me deja. No me deja. Voy a darle clic en vista y le voy a decir enable quick edit. ¿Para qué? Para que pueda finalizarla. Si de pronto no sabías esta funcionalidad, te la estoy dando ahora. Mira, le voy a decir editar, voy a dejar nada más una actividad y le voy a decir ok, no, aquí editar, como que no me da la opción de status. Ok, y aquí estoy finalizándola, le voy a dar save. Ya se finalizaron, ¿lo ves? Entonces ya tiene el Tren Maya, dice un 50%, algo está sucediendo ahí porque las etapas casi todas están finalizadas del Tren Maya. Mira, voy a finalizar esta, como que no me da un porcentaje, mira el 75%, por ahí está, como que no me está gustando actividades, mira, estas son las del acueducto y estas son las del Tren Maya, sí están como finalizadas. Ok, ya debería tener prácticamente aquí el 70, dice que tengo el 75. Entonces, a ver, aquí actividad 1, por aquí tengo como de más una actividad. A ver, si de pronto le doy verdadero, todo debería estar ya al 100%. El del Tren Maya no me está coincidiendo, mira. Algo está sucediendo aquí porque dice que tengo 4, ok, y ya todas están finalizadas. Ah, mira, esta me dice que es el Tren Maya y no le he finalizado. Yo creo que por aquí se me ha pasado. Tren Maya, etapa 4. Ok, esta etapa 4 no tengo ligado nada. Ok, como no tengo ligado nada, en automático me lo está dividiendo. Entonces, por ejemplo, a la etapa 4 le voy a ligar una actividad. Mira, que me ha pasado esto. Actividad 1 y le voy a decir que es pendiente. Va a seguir mostrando el 75, pero si ahora yo finalizo la actividad del Tren Maya, solamente el Tren Maya, esta está pendiente, la finalizo, ahora sí ya tengo un 100%. ¿Ok? ¿Qué sucede? Si yo aquí, y lo voy a hacer desde la tabla, le voy a decir que es ahora, pues quedan algunas cosas pendientes, ¿no? Entonces, conforme yo vaya jugando con esos porcentajes, ¿lo ves? Ahí está, 63, 84. Entonces yo le doy clic aquí y entonces a esta vista justamente puedo jugar un poquito más con la vista y puedo decirle, ¿sabes qué? Muéstrame el nombre de la etapa y muéstrame su avance, ¿ok? Y mira cómo se ve. Le doy clic aquí y ya me muestra el avance, ¿no? Por etapa. Voy a darle clic aquí y voy a darle save. Entonces ya podría ir ahí jugando un poquito más con la vista, ¿no? Tengo 63% y el avance, por ejemplo, en etapa 1 del Tren Maya lleva 0%, 50, 100. Y entonces es así como yo lo he representado. Hice lo mejor posible para que este proyecto lo entendieras. Vamos a ver si de pronto acá tengo otro recurso, ¿no? Todo esto te lo voy a dejar en la descripción del video. Trátalo de comprender, hazlo con mucha pausa porque a mí me ha costado, incluso por ejemplo, aquí en las etapas, lo que más me ha costado entender es cómo lo multiplico por 0.1 para que aquí justamente me salga el porcentaje. Por ejemplo, le voy a dar control H ya para finalizar este video. Mira cómo puedo yo jugar con los colores. Voy a darle clic aquí y vamos a ver si yo cambio, por ejemplo, esto, a ver cómo se modifica. Tenía 6 Fs, entonces vamos a darle, creo que era en las etapas, mira cómo se ve, entonces creo que no era ahí. Entonces vamos a regresar este color, a ver cuál era, el 08, entonces lo voy a buscar, voy a darle cancelar y control F, control V, ok, aquí no era, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, lo dejo en blanco tal cual como estaba. Voy a ir a proyectos y en proyectos en SVG seguramente el color, ok, por aquí este es blanco,
Entonces vamos a ver si jugamos con esto, que justamente vamos a darle save. Entonces nada más es cuestión de jugar, como puedes ver, con los colores. Mira, vamos a dar a proyectos y mira cómo se ve el degradado, ya como un poquito más alineado al proyecto, ¿no? Incluso estoy casi seguro que si esto lo coloco aquí, se va el degradado y se ve un poco más formal el proyecto. Entonces tú puedes ir jugando con esos colores. Mira, este color es muy parecido al color de toda mi aplicación. Esto va a quedar en 0 porque no tengo actividades ni etapas ligadas. Lo haría, pero este video sería mucho más extenso. Entonces disfrútalo, páusalo y coméntame cómo te ha parecido este video. Bien, ahora ve a tu proyecto y ve a aplicar todo el conocimiento que aprendiste en este video. Pero antes quiero decirte que aquí te estoy dejando otro video que te puede interesar. Le puse muchísimo esfuerzo para que tú aprendas conmigo. Aquí está el planetita para que te suscribas. Recuerda, te veo en un siguiente video. Mientras tanto, cuídate mucho, mi binario favorito.